Buenas tardes a todos, muchas gracias por la constancia en acudir a nuestro seminario, que entra en sus dos últimas sesiones, la dedicada esta tarde con el título del momento de la naturaleza humana tras la virtud, de Alasdair MacIntyre, y la semana que viene al discurso filosófico de la modernidad de Jürgen Habermas. Estas dos sesiones tienen un valor de, hasta cierto punto, de fin de una época. Cuando yo empecé a estudiar filosofía, no es que mi testimonio personal sea paradigmático, pero la edad confiere ciertas ventajas. Cuando empecé a estudiar filosofía, estos dos nombres que he mencionado eran los que polarizaban la discusión filosófica. Podríamos decir que a derecha y a izquierda, pero en cualquier caso polarizaban la discusión filosófica. A un lado estaba efectivamente lo que MacIntyre representaba, que era naturalmente lo que podría llamarse el catolicismo filosófico o la filosofía que todavía podía entroncarse con el tomismo y que renovaba efectivamente discusiones muy antiguas. Debo decir que no a gran escala, no pensemos que las discusiones eran muy elevadas, pero sí que es verdad que en un ambiente en el que todavía, cuando se hablaba de tomismo, aún hacíamos referencia a Gilson, el poder leer con atención, como hemos hecho aquí, como vamos a hacer aquí esta tarde, ese párrafo final de Tras la virtud suponía tener algunos caminos que no miraban hacia atrás solo, sino hacia adelante. Y naturalmente Habermas representaba el marxismo, representaba la corriente de la izquierda. Hoy todo eso podemos decir que, aunque seguramente el profesor Marco me va a corregir, podemos decir que todo eso ha desaparecido del horizonte de la discusión. Es verdad que hemos ganado en hermenéutica y en erudición seguramente al respecto, pero creo que tanto MacIntyre como Habermas están fuera de la discusión filosófica, de manera que nuestras dos discusiones finales son un final, para que en los próximos seminarios podamos plantearnos ver cuál es la discusión filosófica y por dónde va hoy. La Escuela de Frankfurt irá por la tercera o cuarta edición, no lo sé, ahí está Hahn, seguramente. Y es difícil precisar cuál sería el pensador más representativo de lo que, si no una filosofía cristiana o católica, sí que podríamos llamar un pensamiento conservador. En cualquier caso, un pensamiento que tenga en cuenta la tradición, que seguramente es el problema que subyace a lo que MacIntyre estaba planteando en Tras la virtud y en lo que siguió a Tras la virtud, puesto que Tras la virtud es un libro peculiar que asociamos a una vertiente, pero que todavía no estaba inscrito precisamente en esa vertiente. Tras la virtud no es todavía el libro en el que MacIntyre haya subrayado su posición tomista y, por tanto, una posición marcadamente católica. En los pasajes que hemos dado a leer, después el profesor Marco insistirá especialmente en el que habíamos propuesto, el capítulo 17 de Tras la virtud, tenemos o hemos seleccionado fundamentalmente tres. El central es el más largo, es verdad que lo hemos pasado en inglés, no lo hemos traducido, no se ha traducido todavía al español, las ediciones de Tras la virtud no lo han recogido, a pesar de que podía haberse recogido en una última edición. Y una última nota antes de entrar directamente en el texto tendría que ver con lo que podríamos llamar la anecdótica y la industria cultural de los filósofos que leen unos y otros. Podríamos pensar, ¿por qué efectivamente en el caso de Habermas la discusión tiene hasta sus apoyos intelectuales? ¿Por qué Habermas y MacIntyre, voy a decirlo de una manera muy sencilla, se pusieron de moda y se tradujeron sus libros en lugar de otros autores y en lugar de otras corrientes? Y sobre todo, cómo es que se tradujeron, y de esta manera. Las vicisitudes de las traducciones de MacIntyre son notables. En esta edición de bolsillo, con el prólogo de Victoria Camps y la traducción de Amelia Valcárcel, con un fuerte carácter de lo que ahora inevitablemente tendríamos que llamar feminismo, da la sensación de que tanto la traductora como la introductora se arrepientan de haber traducido a MacIntyre o de haberlo introducido en el debate. Explícitamente, Victoria Camps dice que MacIntyre propone algo abiertamente reaccionario. Bueno, esto es discutible. No creo ni de lejos que MacIntyre sea un reaccionario, como no creo ni de lejos que Habermas represente el marxismo.
los términos hay que plantearlos bien para no equivocarnos. Pero es verdad que son libros que tenía que leer cualquiera que quisiera pasar por una facultad de filosofía hace 35 años, y hoy son libros que tienen otro interés. Quizá este sea el buen momento para leer a MacIntyre y a Habermas, después de que la moda o las repercusiones de que estos libros formaran parte de las asignaturas que había que aprobar, pues hicieran que no los leyéramos tal vez como es debido. En cualquier caso, yo no voy a insistir más que en 2 o 3 ideas para que después el profesor Marco las desarrolle. La que creo que es más poderosa. Personalmente me ha dado mucho juego cuando he tenido que explicar la filosofía medieval. Esta idea de que ahora tenemos que esperar a otro San Benito. Este juego extraordinario de palabras de que no estamos esperando a Godot, sino a otro San Benito. Y lo que eso supone. Y lo que eso supone para entender lo que se acabó llamando comunitarismo, algo de lo que MacIntyre no formó parte realmente nunca, aunque esa fue otra de las etiquetas que se le puso encima por contraposición al liberalismo o por contraposición al individualismo o por contraposición también a vertientes económicas de las que algo tiene que decir el profesor Marco. ¿Qué querría decir en cualquier caso esperando a otro San Benito? Teniendo en cuenta que lo que hacía MacIntyre es establecer un diagnóstico para la época que iba a venir, que es precisamente la nuestra, en la que ahora estamos, podríamos precisar si verdaderamente nosotros estamos ahora en medio de ese San Benito, de esas comunidades que se han encerrado en medio de un desmoronamiento de todos los órdenes, a la espera de que lo que se haga dentro de esas pequeñas comunidades depare un futuro. Y sobre todo, la explícita vinculación de MacIntyre a una tradición que sería el aristotelismo y el tomismo, y cómo eso hoy puede ser entendido de una manera distinta a la que el propio MacIntyre ha hecho. Yo debo decir que creo que MacIntyre no es un buen historiador de la filosofía, y que, por tanto, sus apelaciones a Tomás y a Aristóteles no son buenas desde un punto de vista de historiador de la filosofía. No es buena historia de la filosofía la que hace MacIntyre. Eso no le resta mérito a su planteamiento es otro. Pero si no es un buen historiador de la filosofía, la pregunta que planteamos aquí es si haber escogido a Aristóteles o a Tomás de Aquino es arbitrario. Porque inmediatamente nos preguntamos, en virtud, no estoy haciendo un juego de palabras, en virtud de qué escogemos a Aristóteles, pero no escogemos a Platón, o no escogemos el estoicismo, o no esto no está bien explicado desde un punto de vista de historia de la filosofía. Creo que no es precisamente que tengamos que refugiarnos en las pequeñas comunidades que San Benito, y antes de él, los discípulos de Boecio, habían fundado con el desmoronamiento de las estructuras imperiales romanas. Esto ya lo vimos en alguna de las sesiones anteriores. Creo que el asunto es hasta qué punto esto que hace MacIntyre puede ser llamado realmente filosofía. Y no recibir otro nombre que podríamos rescatar de sus vertientes despectivas y que sería ideología. Hay, creo, una fuerte carga ideológica en lo que MacIntyre está proponiendo. Es un programa de acción, pero no estoy seguro de que, precisamente porque no ha sabido hacer bien una historia de la filosofía y hace que resulte arbitrario tratar de entender por qué Tomás o por qué Aristóteles, el resultado sea qué es la filosofía para MacIntyre. Aquí tengo dificultades en seguir lo que está diciendo. No obstante, en el prólogo a esta última edición que no se ha traducido y que perfectamente podría haberse añadido a las ediciones de bolsillo, salvo que ya no hay interés en este libro. El interés que podía tener Amelia Valcárcel cuando lo tradujo en 1984, o cuando efectivamente se podía ver en esta vuelta a las pequeñas comunidades que se entendían como una buena arma para enfrentarse al capitalismo, ya no tenía el interés que podía tener ahora. Por tanto, no se ha traducido. Pero hay al menos 2 pasajes, para quienes tengan el guión, y si no lo voy a leer y traducir para todos, en las que creo que hay el postulado fuerte de MacIntyre. La primera es la que dice que la tradición de las virtudes aristotélica y tomista es, como otras, pero no todas las tradiciones morales, e insisto en que la discusión seguramente nos tendrá que llevar a tener que plantearnos qué relación puede haber entre la filosofía, si la entendemos bien, y la tradición, si la entendemos bien. No es la primera vez que en esta misma sala recordamos que la filosofía no tiene tradición.
O como Ortega decía, la filosofía es la tradición de lo intradicional. La filosofía es volver siempre al punto de partida. Pero si queremos incardinarnos en alguna tradición, la pregunta tiene que ser respondida de inmediato, ¿por qué esa tradición y no otra? No obstante, la tradición, de acuerdo con MacIntyre, es una tradición de investigación. Esto es central. Y esto sí que permite una justificación de por qué ha escogido eso y no otra cosa. ¿Por qué Aristóteles? Bueno, en este sentido, porque Aristóteles permite un planteamiento radical del platonismo y del socratismo. Bien, esto ya podría ser una respuesta a la pregunta de por qué ha escogido la línea que lleva desde Aristóteles hasta Tomás. Pero también podríamos preguntarnos, ¿qué Tomás? Esto es importante porque desde el punto de vista de historia de la filosofía, el hecho de que en las facultades de filosofía de la actualidad ya no se estudie la filosofía medieval supone un inconveniente extraordinario para la comprensión de muchísimas cosas. No comprender lo que supuso Tomás de Aquino es un hándicap a la hora de hacer historia de la filosofía. Este no es el lugar para decir qué es Tomás de Aquino, pero quizás sea un mérito de MacIntyre haber recordado que Tomás de Aquino puede representar incluso el factor de disentimiento radical en la Edad Media. En la sesión de grandes libros que dedicaremos a Dante, precisamente analizaremos cómo la mirada precisa de Dante Alighieri hace que cuando tiene que situar a Tomás de Aquino en el paraíso, ponga a su lado a su adversario radical, que es Siger de Brabante. Es decir, al averroísta también lo sitúa en el paraíso. No entender eso incapacita para hacer buena historia de la filosofía. Luego, la respuesta de MacIntyre de que pertenece a una tradición de investigación hace que no sea una tradición cualquiera, sino una tradición que lleva dentro de sí la posibilidad de interrogarse sobre sí misma. La segunda mención de ese largo párrafo, que lo que hemos hecho es reproducir para todos ustedes, en la medida en que no es fácil tampoco, salvo en la edición naturalmente inglesa, adquirirlo. La segunda cuestión es que efectivamente MacIntyre se opone, y esto es quizás lo más importante, puesto que podemos decir que si tanto él como Habermas, como lo que representaban, ya no forman parte de lo que podríamos llamar el currículum de los estudiantes, no obstante, sí que podemos decir que el panorama que en parte ayudaba a describir lo tenemos entre nosotros. Esto es lo que ahora llamaríamos neoliberalismo, pero MacIntyre no llamaba así, y al que se opone radicalmente, en la medida en que considera que ese neoliberalismo, que seguramente entenderíamos mejor si llamáramos simplemente el capitalismo, no favorece la búsqueda de los bienes reales del ser humano. Y, por tanto, su respuesta es una respuesta de oposición a un pensamiento único que podría ser perfectamente el neoliberal. Ahora bien, quizá merezca la pena, y con esto acabamos, que leamos precisamente ese pasaje. Es el último, los que he visto que varios de ustedes tienen Tras la virtud, la edición española encima de la mesa, que leamos ese último párrafo de Tras la virtud entre nosotros. Enrique, usted lo tiene en español, quizás sea más sencillo que lo lea para todos en esa edición, con el micrófono. Y con ese párrafo creo que podemos ya dejar la palabra a Ginés Marco e iniciar inmediatamente después la discusión. El último párrafo de... El último párrafo del capítulo. Es siempre, no sé si cómo lo traduce exactamente Emilia Valcárcel, pero es siempre peligroso trazar paralelos demasiado precisos entre un periodo histórico y otro. Más o menos debe decir eso, ¿no? Este último párrafo. Sí. ¿Está esto encendido? Está encendido. Sí, está encendido. Enrique, por favor. Sí. Y tal como este desplazamiento del patriotismo no debe de confundirse con la crítica liberal al particularismo moral... No. ¿No? No, este es el último párrafo, desde luego, del capítulo. Sí, pero no el último párrafo del libro. Ah, pero me he equivocado. Seguramente en lugar del 17 me he ido a otro. Aquí. Siempre es peligroso hacer... Este es el párrafo. Sí.
Siempre es peligroso hacer paralelismos históricos demasiado estrechos entre un periodo y otro. Entre los más engañosos de tales paralelismos están los que se han hecho entre nuestra propia época en Europa y Norteamérica y el Imperio Romano en decadencia hacia la Edad Oscura. No obstante, hay ciertos paralelos. Se dio un giro crucial en la antigüedad cuando hombres y mujeres de buena voluntad abandonaron la tarea de defender el imperium y dejaron de identificar la continuidad de la comunidad civil y moral con el mantenimiento de ese imperium. En su lugar se pusieron a buscar, a menudo sin darse cuenta completamente de lo que estaban haciendo, la construcción de nuevas formas de comunidad dentro de las cuales pudiera continuar la vida moral de tal modo que moralidad y civilidad sobrevivieran a las épocas de barbarie y oscuridad que se avecinaban. Si mi visión del estado actual de la moral es correcta, debemos concluir también que hemos alcanzado ese punto crítico. Lo que importa ahora es la construcción de formas locales de comunidad, dentro de las cuales la civilidad, la vida moral y la vida intelectual puedan sostenerse a través de las nuevas edades oscuras que caen ya sobre nosotros. Y si la tradición de las virtudes fue capaz de sobrevivir a los horrores de las edades oscuras pasadas, no estamos enteramente faltos de esperanza. Sin embargo, en nuestra época los bárbaros no esperan al otro lado de las fronteras, sino que llevan gobernándonos hace algún tiempo. Y nuestra falta de conciencia de ello constituye parte de nuestra difícil situación. No estamos esperando a Godot, sino a otro, sin duda muy diferente, a San Benito. La traducción ahí no es buena, porque no es a otro en referencia a Godot, sino a otro San Benito. Ahí a Amelia Valcárcel se le deslizó la preposición. Esta descripción es perfecta, este último párrafo es el que suscita todas las discusiones, pero si le hacemos caso debemos ser conscientes de que ahora mismo, de acuerdo con lo que dice MacIntyre, nos encontramos en medio de una edad oscura y que la única salvación está en refugiarnos en pequeñas comunidades semejantes a realmente a los monasterios benedictinos que se forman con la caída del Imperio Romano de Occidente. De esto hablamos en alguna de las sesiones anteriores. Esta es la discusión. Naturalmente, la referencia a no estamos esperando a Godot es una referencia a la literatura existencialista de la época. Aquí es donde ahora empieza el profesor Marcos su exposición y después tendremos un largo, espero, rato para discutir estas cosas, aunque me han advertido de que hay un partido interesante. Claro que como yo soy del Levante no tiene ningún interés para mí. Así que vamos a empezar. Adelante, Ginés. Pues muchísimas gracias, Antonio, por darme esta oportunidad de participar en una sesión de esta altura, en este seminario que está rindiendo tantos éxitos y que está aportando tanto para la comunidad académica, para el Ateneo, en su Escuela de Filosofía, para la Universidad Católica de Valencia. Y bueno, pues quiero agradecer a todos los que están aquí haciendo ese esfuerzo de no estar mirando con el rabillo del ojo lo que pase en los prepartidos del Villamarín. Y quiero también, desde luego, agradecer a las personas que me acompañan hoy de la universidad y que tienen especial interés, o tenían especial interés desde el primer momento, de estar el 7 a las 7, y aquí estamos el 7 a las 7 para trabajar, para investigar, para repensar también muchos temas. Así que muy agradecido a todos. Y quiero también agradecer particularmente al profesor José Alfredo Peris, que me brindó la oportunidad de tratar de MacIntyre en este seminario. Y la verdad es que dije que sí, de forma inmediata. A mí no me cuesta mucho decir que sí, pero bueno, dije que sí rápidamente, porque ahí reconozco que tenía una deuda particular con este autor con el que en gran medida me identifico, aunque no voy a hacer ninguna hagiografía de este autor en esta exposición. Pero vaya por delante que hay algunos aspectos que son de enorme actualidad y que merecen un análisis, digamos, a fondo. La profesora de la Cortina tiene por costumbre, en sus últimas intervenciones, hablar en forma de decálogo, como 10 grandes ideas que alumbran pues, su exposición. Pues yo voy a ir por esa línea, en cuanto al plano formal, respecto a lanzar 10 grandes
ideas, fuerza, que tiene todo lo que aglutina MacIntyre, ¿no? La primera de ellas es MacIntyre, un autor absolutamente, en terminología juvenil, como hay tantos jóvenes aquí presentes en esta sala, es un influencer, claramente. Además de controvertido, discutido, es sobre todo alguien que es muy influyente. ¿Y por qué es alguien influyente? Porque a diferencia de otros que tienen la tendencia a mendigar el favor ajeno, él no ha hecho más que desmarcarse de lo que otros le atribuyen un falso padrinazgo. Por tanto, claramente es un influencer, que es como decir que está en un peldaño superior. También se lo puede creer él, y de hecho, en su última obra, que es muy recomendable, no es tan recomendable la autocita que hace él respecto a por qué no cita a otros. Nos llega a decir que hay abundancia de citas, desde luego, en Ethics in the Conflicts of Modernity hay abundancia de citas, pero quienes no están citados dice que, bueno, pues que no merece la pena que estén citados. Que es como decir, yo lo he leído todo, y lo que no está aquí, pues que no tampoco sea especialmente relevante. Es un modo también muy escocés también en su caso de proyectarse sobre un auditorio que en su caso pues él reconoce que es básicamente pues, controvertido. Es un influencer también porque ha abordado como nadie el género conferencia. Lo ha hecho especialmente en el primer capítulo de 3 versiones rivales de la ética, que es una obra que la primera edición inglesa fue de 1990, donde plantea el gran problema que tenemos cuando damos una conferencia hoy o cuando la daba él en el seno de Adam Gifford, donde nos encontramos con que el auditorio ya no comparte los presupuestos principales de aquello que estamos deliberando. Y se llega a un punto de desencuentro de tal magnitud que lo que es peor afecta a las sucesivas conferencias respecto a los sucesivos relatos que cada interviniente o cada asistente a la conferencia hace suya y se queda con lo que le conviene. Por tanto, podemos creer que sabemos mucho de algo que otros nos dan a conocer y aunque no hayamos asistido tampoco es especialmente relevante, pero en realidad no estamos ni mucho menos interiorizando el mensaje central de aquello que se transmite o que se pudo transmitir al primer auditorio, al primer círculo, digamos, concéntrico. Esa es, digamos, la primera clave. MacIntyre, un autor que influye en grandes capas de jóvenes, en grandes capas de filósofos que están ya, digamos, rayando la senectud. Y hay un detalle por el que MacIntyre influye también mucho, y es en el capítulo de la aplicación que se sigue de su obra. Geoff Moore, que le tendremos en Valencia el próximo mes de junio en el Congreso de Ética de los Negocios, el Congreso EBEN, que se va a celebrar en la Universidad Católica de Valencia del 11 al 14 de junio, pues ha escrito una obra, Virtue at Work, donde trata de aplicar todo lo que dice MacIntyre en el ámbito de las organizaciones. Pero lo curioso es que MacIntyre en ningún momento quiere dar traslado, quiere hacer un efecto traslativo de su obra al mundo de las organizaciones. Es más, cuando en una entrevista que lleva por título y que yo recomiendo vivamente, aunque no está al alcance de muchos conseguirla, en papel me refiero, se puede conseguir hoy en día por internet fácilmente en PDF, que es Después de Tras la Virtud, una entrevista que le hace el gran filósofo Ricardo Yepes, pues él plantea en la revista Atlántida, pues plantea que realmente él no se identifica en absoluto con sucedáneos de éticas aplicadas, que así lo llama él, ¿no? Que es como decir que la ética tiene una serie de principios valederos según el contexto. Y por tanto, el adjetivo ético suena bien, resuena incluso, pero no tiene ningún contenido. Y además, enarbora una serie de principios de altos vuelos,
pero que luego hay una discrepancia de fondo cuando queremos concretar y sobre todo fundamentar el porqué de ese gran principio sobre el que debemos orientar nuestra conducta humana. Es curioso, ya digo, que cuántas veces queremos manejar nosotros los hilos de la influencia y MacIntyre, digamos que no lo necesita. Es más, MacIntyre se desmarca de lo que algunos tratan de decir de él. Y se desmarca particularmente, y entro en el segundo punto, se desmarca del uso político de sus tesis. Se desmarca particularmente del uso que Amitai Etzioni hace de la comunidad como una instancia referencial en contraposición con lo que puede enarbolar el Estado-Nación. Absolutamente quiere desmarcarse de esa tesis. No tiene ninguna intención, no tiene ninguna intencionalidad política en el sentido de fijar una alternativa al Estado-Nación. Digamos que considera que el Estado-Nación no puede, ni mucho menos, acoger en su seno la tradición de ética de la virtud y, por tanto, él, digamos, se sitúa al margen. Pero no hace otro Estado en pequeño. No hace un microestado. No hace un Estado donde es como si dijéramos, no queremos... ¿Cuántas veces en España nos encontramos en estos últimos años, en estos últimos meses, con fuerzas políticas que dicen, yo no quiero este Parlamento, pero estoy aquí, digamos, por imperativo legal, porque yo no me identifico con esto? Podemos poner los nombres que queramos. Es más, cuando yo gobierne, si alguna vez gobierno, lo primero que haré será desmantelar todo esto. Bueno, pues en el caso de MacIntyre reconoce que en ningún momento quiere dar un uso de alternancia o alternativa al liberalismo político. Él se considera, y paso ahora ya al tercer punto, él se considera un crítico del liberalismo político. ¿Y por qué? Pues hay distintas lecturas. Pues porque el marxismo en el fondo nunca lo ha abandonado, es una de las tesis. De los años 40, segunda mitad de los 40, donde buscaba puntos de proximidad entre marxismo y cristianismo. No los encontró finalmente porque no encontró que el marxismo pudiera resolver problemas concretos, problemas acuciantes, y por tanto, digamos, se desentendió. Cristianismo, en su caso, venía de una corriente presbiteriana, pero nunca fue practicante propiamente, y bueno, pues llegó un punto en el que también veía que la tradición cristiana no le resolvía los problemas que en esos momentos tenía en el marco del análisis del lenguaje, porque no olvidemos que el primer MacIntyre, más allá de marxista, es sobre todo un filósofo analítico. Bueno, pues MacIntyre está totalmente en contra, digamos, en todas sus vertientes, de esa doctrina que considera que existe un punto externo, neutral, imparcial, objetivo y libre de dominio a partir del cual se puede juzgar desde fuera una tradición. MacIntyre considera que es absolutamente inviable, que es un mito, que no existe. Más bien, lo que existe es una pretensión de adoctrinar. Nada más que eso. El liberalismo político, no confundamos con el liberalismo económico, el liberalismo político es la piedra de toque sobre la que se vierten las más feroces críticas por parte de MacIntyre. ¿Por qué? Porque el liberalismo político es una tradición más. No es la tradición par excellence, no, es una tradición más, aunque quiera denostar a las tradiciones. Entro en el cuarto punto, fundamental. MacIntyre no es un tradicionalista. MacIntyre no se identifica con el conservadurismo de Edmund Burke, ni mucho menos. Lo dice reiteradas veces. MacIntyre apunta la necesidad de establecer cauces críticos y de comprensión de nuestra propia tradición. Y en este punto, especialmente con su obra de Crisis epistemológicas del año 77, se enlaza mucho, se identifica mucho con la filosofía de la ciencia.
Y en la filosofía de la ciencia lo que se plantea, siguiendo al filósofo de la ciencia, Larry Laudan, en qué medida una tradición resuelve problemas internos a ella. Si lo resuelve, me identifico con esa tradición. Y pasaré a identificarme con otra tradición cuando descubra que para esos mismos problemas otra tradición lo resuelve mejor que la que yo participo. Si a eso le podemos llamar tradicionalismo, estamos haciendo, pues claramente, pues estamos incurriendo en un error. ¿Y dónde encuadra el concepto de tradición MacIntyre? Enlazo ahora con la quinta consideración. Pues claramente en un cuadro que está a caballo entre las prácticas y la comunidad. La tradición está en el centro. Y quiero hacer hincapié en un aspecto que ha pasado bastante inadvertido para mucha tradición filosófica, que es hacer un uso consciente y exhaustivo del concepto de práctica. Para MacIntyre es muy importante descender a las actividades humanas, a las prácticas de picar piedra, como hemos visto hoy algunos de los presentes en la cantera de Pavasal. Un lugar ciertamente singular, que no está tan lejos y que parece que es otro mundo, y estamos a no menos de 30 kilómetros de Valencia. Pero bueno, lo cierto es que cada actividad humana merece una consideración. Y lo más importante para MacIntyre es que esa actividad esté sujeta a reglas y sea una actividad cooperativa. Sujeta a reglas significa que es una actividad que me precede y en la que yo me inserto, en la que yo me introduzco, pero no pretendo desmantelarla, porque si la pretendo desmantelar en pleno partido, me he cargado a la práctica. Que es como si dijéramos, vamos a cambiar los criterios por los que se pita fuera de juego en un partido de fútbol. Sí, pero no lo podemos hacer en pleno partido porque entonces generamos todo tipo de distorsiones, ¿no? Pues el concepto de práctica para MacIntyre está entendido en clave de actividad cooperativa, que tiene una finalidad, un telos, que es algo especialmente denostado por la filosofía moderna y contemporánea, porque está, digamos, considerado como mera superstición, como mera superchería, como algo que no se puede evaluar. Pero en el mundo de las organizaciones, y por eso MacIntyre es especialmente influyente, interesan mucho los paraqués. Interesa mucho el propósito de hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar, cómo nos visualizamos en los próximos años y, sobre todo, cuál es el bien interno, genuino de nuestra práctica. ¿Qué servicio proporcionamos a la sociedad? ¿Cómo nos conocen los que vienen de fuera? ¿Somos reconocibles y, como diría MacIntyre, predecibles? Es importante ese aspecto. No estamos hablando de una tradición al uso, una tradición que caduca, no. Estamos hablando, sobre todo, de una continuidad. Y MacIntyre incorpora entre práctica, tradición y comunidad el concepto de unidad narrativa. Y entramos en el sexto apartado. Es decir, la sociedad de nuestro tiempo es la sociedad de la fragmentación, decía MacIntyre. Vuelvo al punto primero. MacIntyre es un influencer porque se adelanta a su tiempo. Nos encontramos en el segundo decenio del siglo XXI inmersos en una profunda fragmentación, pero no es un asunto de la Comunidad Valenciana, no es un asunto de España, es un asunto que va mucho más allá. La fragmentación, que es como decir, yo busco la autodeterminación de mí mismo, la autodeterminación de mi grupo, y al final lo que me identifica es la identidad de grupo. Y esa identidad es en clave disonante respecto de lo que me encuentro fuera, porque quiero distinguirme y quiero oponerme a mis vecinos para singularizarme. Quiero desmarcarme de mis vecinos.
Y bueno, pues en ese contexto sí que nos interesa mucho profundizar en el mundo de las organizaciones también. Nos interesa profundizar en cómo se puede establecer una continuidad narrativa entre pasado, presente y futuro. Un pasado para aprender, un presente sobre el que girar toda nuestra atención y un futuro que se construye desde el hoy. Pero, como MacIntyre apunta en Tras la virtud, cuando se refiere a Goffman, el yo que estudian los sociólogos en muchos casos, el yo emotivista, es un yo que no tiene un asidero firme, que es, digamos, está deprestado, es un yo precario, que no tiene fuerza interior, que no puede asumir un compromiso, que no se reconoce y que no conoce incluso su propia historia, porque quiere vivir anclado en el hoy y ahora. Estamos ya en la segunda parte de mi intervención y quería apuntar algunos fogonazos para luego tener una discusión mucho más a fondo. MacIntyre ha tenido muchos discípulos, muchos. Y ha tenido y sigue teniendo muchos contrincantes. Pero hay un aspecto de MacIntyre que es bastante insólito en el mundo filosófico, y es su particular predilección por responder a sus críticos. No tanto en algunas ocasiones para enseñorearse sobre ellos, sino más bien en clave de demostrar que se ha leído las críticas, que ha encajado bien las críticas y que puede aprender a partir de ellas. Aunque en algún caso le reafirmen en su punto de vista primero. Pero el diálogo se construye de ese modo. Otro tipo de diálogos donde el resultado ya está preconcebido, eso no es diálogo. Aunque hablemos mucho de diálogo hoy. Pero cuando ya sabemos el resultado, o cuando presentamos como presente algo que ya está todo pactado, eso no es diálogo. Estamos hablando de un pre-diálogo, pero no tiene ningún sentido en el fondo. Es especialmente interesante, yo lo recomiendo, la obra After MacIntyre, ¿no? Es una obra especialmente relevante, donde él establece, como dice, una respuesta parcial a sus críticos. Parcial, bueno, pues porque él es él mismo quien responde, y parcial porque nunca da cabida a todas las críticas. Pero es interesante también cómo entiende el concepto MacIntyre, el concepto de parcialidad. Y enlazo con otro gran tema, el patriotismo. ¿Is patriotism a virtue? Es un artículo que aparece en dos libros. En concreto aparece en un libro de Ronald Weiner, aparece en primer lugar y data de 1995, Theories Design Citizenship. Es la primera obra donde aparece. Y luego hay otra obra de Igor Primorac en 2002 que la reedita y con alguna modificación se llama el mismo título. ¿Is patriotism a virtue? Bueno, pues MacIntyre, digamos, en ese artículo rechaza el concepto de moralidad como se entiende hoy y tiene dos vertientes principales. La vertiente utilitarista y la vertiente kantiana. ¿Y por qué rechaza ambas modalidades? Y lo hace por separado. Porque rechaza el consecuencialismo personificado en el utilitarismo en clave de ética de la tercera persona, donde yo soy un espectador, donde no me siento reflejado, no me siento interpelado y quiero juzgarme a mí, con especial benevolencia, por supuesto, desde fuera. ¿Qué es lo que haría yo si estuviera en una situación, bueno, pues algo que me convenga, algo que minimice mi dolor y maximice mi placer? No haría otra cosa. Esa corriente que en estos momentos se ha, digamos, convertido en la llamada ética de la civilización tecnológica.
que tiene un complejo de inferioridad profundo respecto al avance y progreso científico y está para enmarcar, para acotar lo que la ciencia va, digamos, su propio camino, su propio derrotero, sin ningún margen crítico. Es secundar lo que los científicos nos van guiando. En la clonación humana, pues habrá que darle sentido, habrá que buscar alguna excepción que la justifique, etcétera, etcétera. Y podemos ir a un derrotero ciertamente pernicioso para la propia dignidad humana. A MacIntyre le preocupa especialmente que haya esa tendencia por parte de algunos a no juzgar las acciones humanas desde un punto de vista interno y externo y a quedarse solamente en las consecuencias. ¿Y por qué rechaza al kantismo? Pues lo rechaza porque, según confiesa, no encuentra aspectos de aprendizaje, dice, que es como decir, ¿qué se aprende de una máxima que nace en el propio sujeto? Es muy difícil aprender, porque la máxima tiene un valor universal y, por tanto, vale para todos, aunque nazca de mi propio interior. ¿Y qué puedo aprender? Kant no lo refiere expresamente, según MacIntyre, cuando esa máxima no me lleva a un derrotero adecuado. No he aprendido formulando máximas universales y luego diríamos en clave rawlsiana universalizables. No he aprendido propiamente. No he forjado un carácter haciendo eso. Por supuesto que es un análisis que merecería un detenimiento muy superior y que algunos pueden tachar lisa y llanamente de simplista, pero digamos que MacIntyre pues ahonda en lo que ahonda, también en lo que le interesa, por supuesto. Hay otro aspecto, y estoy concluyendo, hay otro aspecto que es bastante singular en esa obra emblemática que es After Virtue, que es esa obra de 9 años de duración, 1972-1981, y es muy relevante, digamos, su historia en clave retrospectiva. Eso llama la atención. Como es natural, en esa historia busca, digamos, validar su tesis. Y su tesis es que o Nietzsche o Aristóteles. ¿Por qué? Pues porque realmente los filósofos de la modernidad que querían encontrar un punto de engarce indestructible, un fundamento último, intachable, irreprochable, no lo han encontrado porque las confusiones entre cuál es el principio o primer principio en cuestión son múltiples. Por tanto, habrá que buscar a quien desmantele ese escenario, el caso de Nietzsche, o una tradición que es muy desconocida para muchos autores de la modernidad y que habría que redescubrir, habría que rescatar del olvido. Y esta tradición es la tradición aristotélica, que luego él irá aderezándola de tomista. Me reconocí a los 54 aristotélico tomista, dice MacIntyre, pero bueno, lo cierto es que él acude primero a Aristóteles como la edad de oro, donde había una conexión lógica y necesaria entre virtud y felicidad. Conexión que se perdió en la modernidad. Y esa pérdida, para MacIntyre, es uno de los grandes dramas de nuestra historia. Que el virtuoso no sea feliz, más bien que el virtuoso sea un amargado, que el virtuoso sea un pusilánime de carácter, por esos ribetes victorianos de la época, a los que apela MacIntyre, es hacer el peor servicio a la virtud y el peor servicio, en definitiva, a la forja de un carácter, al ethos sobre el que se basa todo planteamiento ético. Y, por supuesto, que hay dos aspectos finales que quería destacar, al menos. Y con esto, desde luego, concluyo. Y es la necesidad de leer a MacIntyre en su versión original, por así decirlo. Y especialmente animo a leer la obra última en
en la primera edición de octubre de 2016, Ethics in the Conflicts of Modernity, porque tiene un estilo especialmente atractivo y al mismo tiempo desarrolla 4 narraciones finales únicas, absolutamente únicas, que yo desde luego recomiendo porque uno aprende cuando profundiza en Vasily Grossman, en Sandra Day O'Connor, en James y en Dennis Fall. Personajes que ahí MacIntyre sí que llama auténticos personajes de una época. No los personajes de la burocracia de nuestro tiempo. No el esteta que busca sobre todo satisfacer placer. No el burócrata que busca sobre todo el minimalismo. No el terapeuta que no sabe cuáles son los fines últimos de su propia profesión y no los sabe transmitir a los pacientes a los que atiende, etc. Y por último, ahora sí, quería destacar que en MacIntyre encontramos una profunda reflexión sobre el quehacer universitario. Y hoy que nos encontramos en una institución, la universitaria, que aparece como por ensalmo en tantos foros, que tiene esa supuesta proyección, que llega a tantos, pero ¿forma realmente a esos tantos de miles y miles que pasan por las aulas? ¿Deja pozo realmente? Además de expedir títulos, fortalece las convicciones de las personas que por ahí pasan para poder argumentar con criterio. No estamos hablando de universidad en clave elitista. Estamos hablando de una universidad donde se enarbola el aristocratismo intelectual. Una universidad que está reñida con la mediocridad y que busca, por encima de todo, dejar espacio a una auténtica interdisciplinaridad, donde la filosofía, y en concreto la filosofía académica, no es una disciplina más. Me hace gracia porque en la Facultad de Filosofía me entrevisto en la Universidad Católica con muchos aspirantes y me dicen, yo es que quiero estudiar filosofía porque quiero un complemento formativo. Bueno, pues MacIntyre diría que es justamente lo contrario. No es ningún complemento formativo, es claramente el tronco, la base. Y a partir de ahí podemos hacer una filosofía de la matemática. Y entonces hablaremos a fondo de lo que se nos cierne hoy con el Big Data, por ejemplo. Haremos una filosofía de la biología y ahondaremos en los grandes desafíos que tenemos como humanidad hoy. Hablaremos de una filosofía de la tecnología y nos adentraremos en el transhumanismo, en el poshumanismo, etc. Por tanto, la filosofía no es una actividad acotada. Es, como diría MacIntyre, una disciplina, un arte que versa sobre los primeros principios y sobre los fines últimos. Eso que no se ve, eso que no se computa en las estadísticas, pero que da auténtico sentido al ser hoy nosotros, no ellos, nosotros, en el mundo. Muchas gracias. Pues tenemos un largo tiempo para la discusión. ¿Alguien quiere empezar? Empezaré yo, dado que... Pecaré de amistad seguramente, pero me gusta más Gines Marco que MacIntyre. Quiero decir que tal y como lo has planteado, bueno, resulta atractivo, pero como he dicho, pero tal vez porque
insisto, cuando yo empecé a estudiar filosofía parecía que había que pasar por estos dos filtros, ¿no? O con todo lo que representaba MacIntyre o todo lo que representaba Habermas, ¿no? Y no acabé nunca de reconciliarme con ninguno de los dos, aunque reconozco abiertamente que Habermas era infinitamente más aburrido, ¿no? Al menos en la lectura. MacIntyre escribe muy bien, pero el problema no es que escriba bien o no. El problema es doble a mi modo de ver. Primero, que con lo que has explicado, nos quedaríamos con el primer punto. Claro que todo lo que has explicado ejerce una influencia formidable. Y yo diría que precisamente, y está muy bien hecho el decálogo, porque esa influencia finalmente tiene que traspasarse a la universidad. Lo que escribe MacIntyre sobre la universidad es espléndido. Es una buena retrospección de cómo se forma la universidad en la Edad Media y cómo puede plantearse hoy. Yo tengo mis reparos a que eso sea posible en la universidad. Creo que tal y como se ha fragmentado nuestra sociedad, la única manera de resolverlo, Ginés, no es ya la universidad, sino la recuperación de una enseñanza secundaria. Tal y como lo veo. Precisamente porque, como he dicho antes, a mí, yo me he tomado en serio esto que dice MacIntyre sobre las pequeñas comunidades y sobre esa fragmentación. Y el hecho de que las universidades no llegan a los últimos centros de la enseñanza. Hay que pensar que hay mucha gente que empieza su acceso a la cultura muy lejos de los entornos urbanos, muy lejos de bibliotecas, muy lejos de laboratorios. Esto es, que en realidad entran en el mundo de la cultura en la enseñanza secundaria. Estudia, en cierto modo, lo que hoy es la enseñanza secundaria es lo que era la universidad en la Edad Media, incluso por la edad de las personas que hacen la enseñanza secundaria y el bachillerato. Y estoy casi seguro de que el porvenir que tiene la universidad es el de la especialización en lo que tú has llamado, sin filosofía y fundamentalmente ya. Ese trabajo hay que hacerlo antes. Y creo que MacIntyre estaría de acuerdo conmigo, pero mi principal objeción, insisto, es que, y en esto MacIntyre ofrece un callejón sin salida, es su insistencia en contextualizar todo lo que podamos decir. En limitarnos a épocas, a momentos históricos. Me saltaron las alarmas releyéndolo cuando en el fondo dice qué gran influencia fue para mí Collingwood. El historicismo casi es... tengo mis problemas en ver cómo MacIntyre, por su propia condición de tomista, de aristotélico, incurre después en el historicismo. A mi modo de ver, esto me gustaría que lo explicaras, porque creo que invalida muchos de los planteamientos formidables que tú has hecho. No has mencionado lo del historicismo. Has mencionado perfectamente el hecho de que hoy pueda ser valioso para las organizaciones, pueda ser valioso, y estaría por ver, Ginés, si eso que tú has llamado organizaciones, y en la sala hay varias personas que conocen muy bien ese mundo, si eso que has llamado organizaciones es al final dónde ha ido a parar todo eso que MacIntyre teorizaba sobre las pequeñas comunidades. Es decir, porque ahí quizá convendría que explicaras qué es eso de las organizaciones y sobre todo cómo llega MacIntyre a ser alguien que influye en ese mundo de las organizaciones cuando lo que él está planteando son pequeñas comunidades. Este es un asunto que puede transformarse, y yo, por utilizar una palabra tuya, perniciosamente. Pero sobre todo porque él mismo se pone en los límites con su voluntad de ser historicista. Lo cual llama la atención para alguien que se ampara en dos grandes pensadores no historicistas. Ni Aristóteles ni Tomás habrían sido historicistas por nada del mundo. Seguramente porque sus propios principios se lo impedían. Esto por otra parte. Pero pondré un ejemplo político para que no parezca que todo es demasiado abstracto. La extraña relación... porque creo que forma parte de la biografía de MacIntyre, y ahí cuando has dicho su renuencia a que se haga política con esto. Bueno, sabemos que estuvo detrás de Tony Blair y de la Tercera Vía. Esto es algo, es un momento de la historia de MacIntyre, de la historia de Inglaterra y de la historia reciente que llama poderosamente la atención. ¿Cómo hasta qué punto sí que hubo un intento de llevar la filosofía de MacIntyre a un gran proyecto político del que no ha quedado absolutamente nada?
y que fue un fracaso calamitoso. Es más, yo creo que precisamente el fracaso de la tercera vía es el que ha llevado al Brexit, porque fue el último gran intento de hacer una comunidad política sólida, que no fuera la vieja tradición laborista británica, que no fuera el capitalismo del que habían salido de Margaret Thatcher, y ahí había un intento que seguramente en principio era noble, pero que podrías explicar por qué estaba abocado a fracasar y por qué ese fracaso ha dejado tan desarmada a la sociedad británica. Tan desarmada a la sociedad británica que en última instancia, bueno, hoy mismo el Banco de Inglaterra ha dicho, no estamos preparados económicamente para el Brexit. Señores míos, ¿esto lo han descubierto ahora? El tuit de Donald Tusk ayer, al infierno con los que hicieron el Brexit, ¿ahora? Eso no se supo el día en que aquella tercera vía fracasó y detrás estaba el mentor intelectual que era McIntyre. Sabemos perfectamente que hubo larguísimas conversaciones entre Tony Blair y McIntyre. Yo vaticino que incluso con Gordon Brown delante, porque los escoceses ahí seguramente se estaban llevando bien esa vieja idea de comunidades, que ya no era, insisto, el viejo laborismo, pero que tampoco era el capitalismo. Todas estas cuestiones son las que hacen que en el fondo me pregunte si, y me ha gustado más Gines Marco que McIntyre, esta defensa final de la filosofía. Pero no estoy tan seguro de que McIntyre haya tenido siempre con claridad esa posición filosófica. Es decir, en realidad ha sido influencer, pero no sé si su influencia ahora en el mundo de las organizaciones, pero no hace tanto, en el mundo real de la política, con un primer ministro al frente, nos deja bien. Esto lo veremos la semana que viene cuando hablemos de Habermas justo en el otro lado. Hasta qué punto Habermas también ha estado detrás de argumentar la socialdemocracia y cómo el fracaso de la socialdemocracia hoy es paralelo a ese fracaso de la tercera vía con McIntyre. Algo de estas cuestiones sí que me gustaría que... Pero sobre todo, lo que considero el punto intelectual débil de McIntyre, su apelación al historicismo. Esto es algo que sí que me gustaría explicar. Pues claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, por tu intervención y por lo que apuntas, sugieres y también porque velas para que yo no incurra en omisiones. Quería hablar de la dimensión histórica en McIntyre. No lo he hecho porque es un tema que nos podría llevar muy lejos, pero que lo sacas tú a colación y es ocasión para mencionar algún apunte al menos. Uno de los rasgos más destacados de McIntyre, a mi modo de ver, si lo comparamos con otros filósofos del siglo XXI, es su vastísima formación filosófica en todas y cada una de las áreas de conocimiento de la filosofía hoy. O sea, eso a mí me llama la atención. O por lo menos que no ha rehusado entrar en ningún tipo de áreas de filosofía que otros autores, digamos, no han tenido la tentación en ningún caso de acercarse. McIntyre claramente se reconoce la influencia kuhniana de los años 70, por supuesto. Y el historicismo de la ciencia de Thomas Kuhn es para él un referente a la hora de articular lo que aparece en Justicia y Racionalidad, un capítulo en particular, articular tradición y traducción. ¿Cómo se puede traducir una tradición ajena? ¿Conociendo el lenguaje solamente? No, seguro que no. Hace falta mucho más que un mero conocimiento lingüístico para adentrarse en una tradición de la que nunca hemos formado parte y que nos resulta ajena. Ese detalle llama la atención porque hoy en día, como todos sabemos, pues las ciencias de la traducción van a más por razones interculturales obvias y en ese sentido pues hace falta fundamentar también la traducción, que no es de mero intérprete que trasplanta textos y que con eso ha hecho su trabajo. Y en ese sentido McIntyre, ya digo, la influencia de Feyerabend en cierto sentido respecto a su modo de entender el método, que es el contramétodo, le influyó, pero sobre todo le influyó antes en este caso Thomas Kuhn, y le influyó, por supuesto, Larry Laudan, como antes he dicho, respecto a la ciencia desde el punto de vista más pragmático. ¿Qué es filosofía de la ciencia? Filosofía de lo que la ciencia puede resolver hoy y ahora.
en tradición científica. Punto. Respecto a los albores políticos, a las derivaciones políticas, puedo decir, y espero no equivocarme, que en realidad partido político como tal, que haya sido promovido por un filósofo en nuestro tiempo y que haya tenido una influencia, digamos, electoral notable, o por lo menos que se haya posicionado en un parlamento, es The New Democratic Party de Charles Taylor. Fuera de ese partido, desde luego, porque ahí sí que se ve la mano de Taylor claramente para organizar Quebec. Yo la veo claramente. Por supuesto, el ideario está, digamos, de la propia filosofía tayloriana. En el caso de MacIntyre, no ha llegado ni a consultor, aunque haya tenido influencia, por supuesto, y se ha dirigido a públicos amplísimos, y en las conferencias suyas, son estas conferencias que ahora vemos en TED, pues estas conferencias que son pues multitudinarias, y algunas de ellas yo recomiendo que se pueda incluso sacar por YouTube, porque es muy fácil pues poder acceder a ellas. Sí que es verdad que MacIntyre, el componente histórico le afecta, y es algo que algunos de sus discípulos de ahora le reprochan, y él considera que ese historicismo está muy latente en After Virtue. Luego, en obras posteriores, como por ejemplo las tareas de la filosofía, o sobre todo Ethics and Politics, considero que se adentra claramente en la tradición aristotélico-tomista y no da tantas vueltas respecto a hasta qué punto una tradición se comprende solo si nos retrotraemos a la historia y no tiene un valor más allá de la historia como tal. Pero sí que es verdad que es un autor que por lo menos también, aunque no haya hecho una buena historia de la filosofía, y ahí estoy contigo claramente, sí que es verdad que ha hecho una filosofía de la historia en clave retrospectiva. Y es ciertamente singular también su modo, sus brochazos a veces para describir algunos fenómenos de siglos que le han ido precediendo en la discusión filosófica, y sobre todo queriendo llegar a un punto, y es dónde se encuentra, si es que ha existido, una tradición que rompa por completo con lo que en estos momentos llamamos liberalismo político, que polariza todo en Estados Unidos y más allá, a izquierdas y derechas. Y ese liberalismo político que en el fondo busca, hoy diríamos, no tratar ciertos temas en el debate público. El silencio, las murallas de silencio, para no entrar en terrenos donde pueden generarse polémicas estériles, donde no se puede, estériles o no, pero para algunos son estériles, o por lo menos restan votos. ¿Eso significa que MacIntyre no apueste porque exista un Estado? Sí, pero le interesa mucho, sobre todo, que exista un Estado no mínimo, porque esa palabra él no la emplea nunca. Le interesan algunos representantes del Estado, y le interesa sobre todo los representantes de la Administración de Justicia, y le interesa sobre todo pues los cuerpos y fuerzas de seguridad. Eso sí que le interesa. Y es más, considera que tienen una influencia notoria, por supuesto, a la hora de hacer bien o no tan bien su trabajo. Y en ese sentido hace falta, digamos, reivindicar ciertas profesiones que el Estado-Nación actual alumbra y que, bueno, pues que se pueden asumir como tales. Pero, digamos, la filosofía del Estado-Nación y su nacimiento en la modernidad es lo que MacIntyre procura, digamos, desmarcarse. ¿Es anarquista? En absoluto. Pero sí que es verdad que no se identifica con algunas instituciones que son propias de un paradigma burocrático, donde se han perdido al final de vista los fines. Y existe, como diría Max Weber, existe un auténtico politeísmo axiológico.
donde cada cual está en un supermercado de valores y yo me quedo con estos, rehúso los otros, asumo esto que ahora me conviene, etcétera, etcétera. Y ese falso pragmatismo es algo que MacIntyre considera una indecencia y, por tanto, no merece la pena tomarlo en consideración. Bueno, a mí me ha dado mucho miedo preguntar, porque la verdad es que quiero felicitar a Ginés y a Antonio. Es impresionante oírles hablar y me da miedo porque voy a bajar mucho al terreno y yo no me dedico a esto. Yo doy clases de organización de empresas. Y primero quería plantear por qué creo que MacIntyre es un influencer desde el punto de vista del que ha sido influido, y luego algo que no me gustó de MacIntyre y me gustaría preguntar si estoy equivocado en lo que le he interpretado o no, en lo que además no le considero ni tomista ni aristotélico. Pero como soy un lego en el tema, espero que me corrijan. La primera cuestión es, a mí me parece que la tesis de cuando leí After Virtue, lo leí en Indiana, en Notre Dame, estaba él allí, y creo que el último párrafo es como un grito a decir dónde está la solución al problema que he planteado. A mí me parece que el problema lo plantea en la introducción, cuando dice, hemos perdido la virtud, no se habla de virtud, y entonces explica que es como una bomba atómica en la que se han aparecido trocitos de filosofía y cada uno ha cogido lo que ha podido. Y como el que coge una Coca-Cola y esto donde encaja después de la bomba atómica, ¿no? Esto, y que o vuelves a los clásicos, pues Aristóteles, pero yo creo que cita a más clásicos, y que tiene un planteamiento realista, y mira la realidad no con un planteamiento predeterminado, sino qué está pasando, qué es verdad aquí, qué es verdadero, qué es bello, qué es bueno. Creo que por eso quiero volver a los clásicos, y lo que intenta decir es, hemos perdido la virtud porque hemos perdido el modo de mirar la realidad sin prejuicios. A mí es lo que más me gustó de la obra, y lo que luego intenté transmitir en clase, pero aquí viene mi crítica, y igual me he equivocado. Para mí lo de el último párrafo es como un grito de decir, ¿cómo vamos a recuperar esto? Pues buscando lugares donde haya virtud y protegiéndola, porque nadie habla de ella, nadie hace nada por ella, que hagamos algo, ¿no? Y en eso creo que ha influido mucho en las organizaciones. Yo ahora estoy trabajando mucho en la ética de la virtud porque en las organizaciones se forjan caracteres, se tiene un para qué, trabajas con cosas muy concretas. Entonces, esto de la virtud es, oye, fruto de repetir esto, vamos a hacer las cosas bien. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Y creo que por eso se está perdiendo hasta el miedo a usar esa expresión virtud, cuando antes nadie hablaba de esto. También porque paso medio año en Estados Unidos, todos los años, porque en Estados Unidos tanto el normativismo kantiano que has descrito como el utilitarismo campan a sus anchas, y en medio hay relativismo moral absoluto, que es supermercado. Entonces, que alguien te diga que hay algo que es una virtud y que puedes decir que te hace mejor y más feliz, pues es muy atrevido, y por eso creo que sigue influyendo y que seguirá influyendo en ese contexto cultural. Mi duda sobre MacIntyre: ¿por qué escribe un libro que llama Three Rival Versions of Ethics? ¿Por qué 3 versiones rivales de la ética? Porque entonces él está potenciando la fragmentación de la que has hablado. A mí eso es parte del historicismo, que estoy de acuerdo contigo en que posiblemente haya caído ahí, y creo que lo está corrigiendo en la última obra, es la sensación que me da. Pero yo creo que a mí me hizo mucho daño, al menos el título y cómo la plantea, porque yo intentaba explicarle a mis alumnos las éticas que eran mejores y las que eran peores, y enfrentar unas a otras. Cuando yo creo que lo que hay que hacer es precisamente lo que haría un Platón, un Aristóteles, que es verdadero aquí, y que hay de verdad en esta ética, en esta otra y en esta otra, y vamos juntos a buscar la verdad, la belleza y el bien desde un planteamiento de unos principios universales y hacia unos fines universales. Y entonces podemos dialogar. Y entonces ya no planteamos una rivalidad, sino distinta tradición, y yo interpreto esas realidades de mi tradición y tengo que ser autocrítico con ella, que creo que es lo que has explicado muy bien. A mí me parece que hemos perdido ese sentido de la búsqueda de la verdad. No hablamos de la verdad, en la universidad no hablamos de la verdad. Hablamos de la certeza, de lo que se puede verificar. Yo a mis alumnos digo, ¿tú quieres certeza o quieres la verdad de las cosas? Entonces me parece que en esto puede contribuir mucho, pero yo no me gustó. No sé si hice una mala interpretación de la primera, After Virtue, y de la segunda. Me gustaría que como expertos me digáis en qué me he equivocado interpretándolo. Bueno, pues muchas gracias, Manolo. La verdad es que el profesor Manuel Guillén, que es un buen amigo, pero se ha ido elevando, y los temas no eran precisamente de andar por casa, sino han sido temas al final muy profundos. Bueno, pues muchas gracias por tu intervención. Vamos a ver, aquí hay varias consideraciones a tener en cuenta. MacIntyre, en el libro que aparece de Virtue and Economy, Essays on Morality and Markets, un libro de Bielski y de Kelvin Knight, pues plantea la irrelevancia de la ética. Y entonces, si le traemos a un congreso de ética empresarial, nos carga el congreso.
porque resulta que lo que él plantea claramente es que en todas las escuelas de negocios, cuando se habla de ética y luego resulta la crisis que hemos tenido en 2008, eso se viene abajo por completo, porque ahí falla algo. O es una ética al por mayor que no tiene ningún significado práctico en los alumnos que la cursan, o es una mera etiqueta de imagen corporativa que queremos porque es una moda y entonces nos adherimos a esa moda, pero realmente sospechamos de que sirva para algo un planteamiento del que luego salgan personas que actúen tan mal y no por ignorancia precisamente. Bueno, pues MacIntyre sí que es muy amante de establecer, digamos, comparaciones. Y hace muchas comparaciones, hace dúos de comparaciones en Ethics in the Conflicts of Modernity, sobre todo dúos de comparaciones entre el neoaristotelismo, que él ya bautiza, y el expresivismo. Ahora resulta que el emotivismo lo llama, digamos, en una versión más radical, expresivismo. Por tanto, que encontremos puntos de comparación es algo que se da mucho en MacIntyre, porque considera que de esos ejercicios comparativos se ve mejor, de ese contraste de tradiciones, se ve mejor cuál atiende mejor los problemas. No tanto porque se quede con las tres tradiciones, sino porque, digamos, la que quiere reivindicar él se avalúa mejor si viene, digamos, conectada con otros planteamientos respecto a los mismos problemas que se ven también en otras tradiciones. En ese sentido, no es una figura tanto historicista como, y aquí viene el punto más controvertido, como un autor que distingue claramente entre la validez lógica de un argumento respecto a su validez moral. ¿Y cuál es la tesis de MacIntyre? Una tesis sobre la diferencia entre lógica y ética. Pues que hay argumentos lógicamente válidos que ni mucho menos se deduce que sean éticamente verdaderos. Y pone en Tras la virtud al menos tres grandes tópicos, como todos sabemos los que hemos leído esta obra: el aborto, la guerra justa y la intervención del Estado. Respecto al aborto, aparecen tres posiciones radicalmente divergentes entre sí. Una, el aborto es un asesinato. Segunda, el aborto es un derecho. Y la tercera, muy propia de nuestro tiempo, y no tanto de 1981. Yo no estoy ni mucho menos a favor del aborto, pero no me opongo que se legisle sobre el aborto. Respecto a la guerra justa, bueno, pues un argumento que distingue entre combatientes inocentes y combatientes no inocentes, un argumento que defiende que para hacer la paz hay que hacer la guerra antes, y un argumento que denigra todo tipo de grandes guerras, pero sí justifica guerras revolucionarias vecinales. Y por último queda el tercer bloque, que es el bloque de yo soy médico, trabajo en un hospital público y pago mi cuota en el Colegio Oficial de Médicos, pero por supuesto estoy dispuesto a ejercer la medicina privada y a cobrar honorarios por todos los servicios médicos que preste. Frente a la actitud o la corriente doctrinal que plantea que es un fraude de ley, que estamos haciendo un daño corrosivo a la sociedad cuando estamos simultaneando y mezclando esferas pública y privada. ¿Qué dice MacIntyre ante la sorpresa de algunos que le puedan leer en ese momento? Pues que cada argumento, cada bandera reivindicativa es lógicamente válida. Que es como decir, de las premisas de las que tú partes, te vas a encontrar lo que te encuentras, lo que defiendes. Hasta ahí, eso podemos decir, es una piedra interesante para el diálogo, porque es como decir, bueno, algún fondo tienes como para defender lo que defiendes, aunque yo esté en las antípodas de ti, pero
En algo te basas para llegar a este punto. Tampoco vamos a demonizar, digamos, al oponente. Pero, por supuesto, MacIntyre considera que hay, en el plano ético, una versión radicalmente diferente del plano lógico de disciplina filosófica. Claro, ese contraste es ciertamente sugerente, pero también puede ser inquietante, según se mire, como parafraseando una sugerencia inquietante que es el primer capítulo de Art de Virtue a propósito de los fragmentos de lava o fragmentos de cenizas que tenemos hoy, que hablamos de virtud, hablamos de felicidad, de placer, etcétera, y no sabemos ni a qué nos referimos porque hemos perdido el contexto donde tenía sentido cuando nació y tenía un hilo narrativo que ahora en estos momentos se ha perdido por completo. ¿Cuántas veces, es como ahora se dice, nuestros alumnos saben perfectamente, estamos en secundaria, saben perfectamente valenciano, castellano e inglés? Y la pregunta es, ¿pero cuando hablan dicen algo? Es que esa es la pregunta. Porque a lo mejor no llegan a decir algo. Hablar sí, pero no decir algo. Bien, pues digamos que en ese capítulo, no sé si he respondido a tu pregunta, pero lo que quiero apuntalar fundamentalmente es la necesidad de distinguir al MacIntyre del plano lógico del plano, digamos, ético. Y hay un detalle que quería también destacar mínimamente, y es que el concepto de bueno o malo, él lo integra resueltamente a la hora de describir cualquier objeto o cualquier realidad. Y esto en la modernidad, o incluso en la posmodernidad, se diría, no, es que MacIntyre, en función de la idea de bien que tiene, pues sugiere que esto es bueno o no. Porque eso es lo que él dice que es bueno. Y MacIntyre pone el ejemplo de un reloj. Y el reloj, ¿qué es un reloj? Pues un instrumento que marca las horas, que nos podemos fiar de su idoneidad, etc. No, pero es que el reloj se me ha parado. Ah, entonces eso no es reloj ni es nada. Quiero decir que reloj y buen reloj va intrínsecamente unido. Un reloj, para serlo, es un buen reloj, si no, no vale para nada. No es algo que dices, es ajeno, es algo impostado, es algo que tú agregas y es artificial. No, no. Es que es como un trabajo de una obra. Aquí tenemos a un consejero de Pavasal, a don Ramón Marrader. Pues una obra terminada, no estamos distinguiendo si no es una buena obra o mala obra. No, si está terminada, se supone que es una obra bien terminada. Porque si no, no está terminada, está incompleta. Pues quien dice eso dice otras consideraciones, pero es interesante ese matiz respecto al adjetivo bueno y malo. Había un micrófono. No. Pásatelo. Sí, gracias porque me presentaste a MacIntyre. Esto ya le marca a uno. Por entrar en cuestiones de decirle alegremente tomista o aristotélico, los propios tomistas, él se autoconcebirá como un tomista heterodoxo. Entonces es complicado etiquetarlo y él estará también en contra de eso. Pero sí que nos puede ayudar a entender su reivindicación de esas comunidades benedictinas o más pequeñas. Él, hay un momento en el que dice, me equivoco en una cosa en tras la virtud. Dice, no he sabido justificar metafísicamente el concepto de ser humano, de hombre, que me hace falta. No le he dado un sustrato metafísico a la biología aristotélica. Exacto. Entonces él dice, para mí hay un librito que no veo ahí, que es el de Animales Racionales y Dependientes, que para mí ahí nos va a dar las claves de por qué, si somos animales, somos racionales y somos dependientes, vulnerables, hasta qué punto un Estado-nación grande, neutral con la idea de bien, podríamos entrar en muchas cuestiones, que se presenta como neutral en la idea de bien dentro del plano de MacIntyre, puede satisfacer las características de vulnerabilidad que tenemos. Más aún
Dice McIntyre, cuando tenemos 3 experiencias fenomenológicas en nuestra vida de esa vulnerabilidad: la infancia, la vejez y cuando estamos enfermos. El Estado no puede atender, y dice McIntyre, el mensaje que estoy dando sé que es reaccionario contra el mercado, y sé que un Estado-nación entendido con el tamaño que tiene en la actualidad no podrá llevar a cabo mi propuesta. Pero si queremos atender a lo que nos hace humanos, que por un lado es la dependencia de unos de otros, primero físicamente, pero en segundo lugar, el juicio del otro mejora el mío. El solipsismo, lo que hacemos aquí, cuando pensamos juntos, estamos pensando mejor. Estamos mejorando nuestros bienes, estamos ejerciendo un bien interno porque todos salimos ganando. Entonces, para mí es importante, y sé que, pero sería también para complementar, no se puede dar, hay esta relación de tirantez con el Estado-nación porque no puede satisfacer el carácter vulnerable que tenemos, porque somos iguales en la ley, pero no puede satisfacer este aspecto. Pero esa enemistad con el Estado moderno, en el fondo lo que viene a decir es, donde, para ser más precisos, con la misericordia atomista podemos sustituir el estado del bienestar, que es, en el fondo, esto es McIntyre, no he hecho más que citarlo. Claro, si tú dices, el Estado moderno no, bien, pero el Estado moderno en última instancia atiende a esta dependencia con una ampliación del estado del bienestar. Pero McIntyre dice, no, lo que necesitamos es que detrás del estado del bienestar haya un concepto metafísico para ese, muy bien, pero está proponiendo la misericordia atomista. Y podría, claro, es que, claro, lo que yo me pregunto es, si eliminas, es que el problema de McIntyre, no comparto el diagnóstico de Victoria Camps, pero entiendo por qué Victoria Camps, cuando rehace su consideración de McIntyre, al principio, recuerda que esto que hablaremos con Habermas de por qué unos libros entran inmediatamente en el mercado y por tanto se pueden leer y otros no se traducen o quedan al margen de la historia de la filosofía, ¿de acuerdo? Pero la consideración de por qué este libro entra y luego por qué Victoria Camps o Amelia Valcárcel se dicen... Porque obviamente... si no aceptas el Estado moderno, ¿qué haces? Está muy bien pregonar la misericordia atomista, pero eso, ¿qué tipo de organización social genera? Pero él, por los viejos tiempos que debatíamos. Especialmente en ese libro maravilloso que es el de los animales dependientes, ¿no? que es de la vulnerabilidad humana. Para mí, lo que estaría es que no podemos olvidar que McIntyre tiene clave marxista. Es que para mí con Knight yo coincido que no podemos dejar de olvidar el origen marxista y para mí hablar de misericordia, utilicemos otra palabra, utilicemos justicia. Pero es que él utiliza misericordia. ¿No? Yo no y él utiliza también muchas veces justicia. Me refiero justo cuando habla de ese libro que tú dices, en el fondo lo que dice es, lo que yo quería era darle ese sustrato metafísico que Tomás llama misericordia. Sí, pero... Bien, la pregunta es terrible porque ¿qué comunidad humana organizas tú para hacer efectiva esa misericordia? Para mí, ya dejo hablar al gran experto, para mí él da una clave cuando en sus escritos políticos que es qué estamos dispuestos a tolerar como sociedad. Y él dice, una sociedad, una comunidad se va a construir en función de aquello que está dispuesto a tolerar. Y nos vamos a definir por aquello que no vamos a tolerar. Y no es tanto una cuestión de misericordia, que sería una cuestión metafísica, sino una cuestión de nosotros viviendo en sociedad, qué es lo que no vamos a aceptar en ningún caso. Y para él, lo que nos va a definir como sociedad es lo que no toleramos. ¿No estamos ahora quizá en un momento de tolerancia laxa? No lo sé. ¿No estamos en el riesgo de la paradoja de Popper? No lo sé, pero son preguntas que pueden surgir y era un poco por cogerte el guante. Y ya... Bueno, pues muchas gracias, José Luis, por tu intervención.
y gracias por recordar que tenía que estar aquí un libro que no está, pero el tema es que he dejado el coche aparcado en unos conocidos grandes almacenes que están por aquí cerca. Y lo que ha pasado es que la doctora Mercedes Vilá es consciente que no podía más con lo que traía en brazos, entonces se ha quedado en un lugar que ahora no puedo ya localizar, que está en el garaje de unos conocidos grandes almacenes. Bueno, pues a mí lo que más me interesa de MacIntyre en animales racionales y dependientes es, digamos, cómo sustituye la idea de autonomía tan pregonada en la filosofía moderna, el yo autónomo, por la idea, por el concepto de razonador práctico independiente. A mí es un concepto que me fascina, sinceramente. Y él considera que por la dialéctica de influencia de medios de comunicación, poder político y al mismo tiempo el poder económico, no es posible que se abran canales para que los ciudadanos seamos realmente razonadores prácticos e independientes. Por tanto, yo no me identifico con un escenario donde no hace propicio algo que yo defiendo como primera opción. ¿Cuál es el problema? En el que, por supuesto, recibe todas las críticas habidas y por haber, particularmente por Amelia Valcárcel y también por Victoria Camps. Claro, como ese Estado no me vale, pues entonces yo me refugio en unas comunidades que no tienen ningún parangón, que no son fácilmente visualizables hoy y que son de un corte absolutamente minimalista frente a lo que es decir, es incomparable respecto a un Estado, es de otra magnitud. Claro, entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Pues la parte propositiva de MacIntyre, pues es una parte que nos deja helados, nos deja sin capacidad de decir, hemos encontrado una alternativa. Hemos encontrado, pues, digamos, un vestigio crítico acendrado, pero con algunos conceptos que podemos muy matizadamente trascenderlos de las comunidades culturales de aprendizaje. Adelante, José Alfredo, ¿qué querías intervenir? Sí. Vale. Sí, vamos, felicitaros, ¿no? Yo creo que ha sido una presentación exacta. O sea, todo ese cúmulo de contradicciones es MacIntyre. Pero con una parte constructiva, ¿no? Como has dicho tú con lo de la influencer. Don Antonio Millán Puelles, en una nota a pie de página en la Libre Manifestación, decía: no es un filósofo de la ética, es un sociólogo de la ética. Y si alguna vez habéis escuchado, que seguro que sí, Alejandro Llano dice, el problema con MacIntyre es what next, es decir, una vez que ha hecho una obra, ¿qué es lo que va a decir en la siguiente? Porque, vale, yo creo que eso representa muy bien el estilo intelectual que él tiene, ¿no? Habéis hablado de la parte tomista. Él, por lo que yo pude estudiar, hace una maniobra de derribo no justificada de lo que había sido la gran propuesta tomista para sustentar los derechos humanos y la democracia, que es la propuesta de Maritain. Es decir, él hace, y yo creo que no se sostiene, pero simplemente no quiere que pueda haber un tomismo que haya integrado el bien propio de la sociedad moderna. O sea, cuando él dice, después de no sé cuántos años de utilitarismo y tal, no hay ninguna propuesta coherente. Claro, cualquier persona de cultura media ética diría, hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, algo de consenso ético de la humanidad. Dice, no, pero él no quiere eso. ¿Por qué no quiere? Yo creo que has hecho también otro apunte genial, y es conectarlo con Feyerabend. Es decir, yo creo que tienen sí, una sintonía intelectual, es decir, no es tanto que no les guste los logros de la ciencia, no es tanto que no les gusten los logros de la ética, cuanto que denostan la autocomplacencia en que ha quedado el discurso ético de nuestros días o el discurso científico de nuestros días para ser una especie así de consenso
invulnerable, es decir, ya uno tiene que... bueno, tengo aquí alumnos que saben toda la defensa de derechos, pero uno tiene que aceptar dogmáticamente los derechos humanos o uno tiene que aceptar dogmáticamente la ciencia. Y entonces yo creo que los dos hacen unos votos por decir, no, hace falta que las comunidades científicas tengamos libertad, pero además libertad de personas encarnada. Hay un texto fantástico de Feyerabend que, sabéis que conocía a Brecht, y comenta Galileo Galilei, y él habla, y a él potencia y el cine, ¿no? como medio de reflexión, porque es un medio de reflexión en donde se muestra que las ideas están defendidas por personas en contextos más o menos criticables, y con gestos, y con palabras, y con... En esa misma línea va Animales Racionales Dependientes, es decir, ¿cómo somos tan estupendos para seguir hablando de la ética en un contexto en que nos podemos ir todos por falta de cuidado los unos por los otros, nos podemos estallar todo uno, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una presentación brillantísima la que habéis hecho, porque realmente todo es eso. Pero es un influencer, es decir, lo que nadie puede negar es que gracias a McIntyre, ¿no? Como tú decías, Manolo, se han vuelto a hablar de cosas y se han vuelto a poner en el tapete debates y elementos que parecía que ya no tocaba. Pues sí que toca, ¿no? Y yo creo que es un gesto intelectual cada vez más repartido. En el fondo, los que crean opinión pública quieren sacar nuevas cosas para que, bueno, podamos analizar lo que nos está pasando con mayor penetración. Pues felicitaciones muy sinceras. Sí, muy bien, muchas gracias. Agradecer a José Alfredo sus palabras y, bueno, motivo para la reflexión posterior entre nosotros, porque tenemos muchas oportunidades para compartir horas y horas de reflexión. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Sergio, porque mi lectura inicial de McIntyre me la has enriquecido infinitamente. Una de las razones es la siguiente. Me ha gustado mucho más de lo que a mí pensé hace un año más o menos que leía McIntyre que me iba a gustar. Mi pregunta es, ¿no tenemos una sociedad que por primera vez tiene tal cantidad de actividades, tal cantidad de situaciones y tal cantidad de prácticas nuevas, que realmente una labor del filósofo debería ser tomar todo aquello que nos pueda resultar iluminador del pasado? Y en eso casi todas las filosofías han fallado, porque parece que han buscado la enemistad con los demás, cuando básicamente lo que tenemos es falta de respuestas, y vamos a poder encontrar iluminación en las maneras de actuar, pero no vamos a encontrar recetas. Las encontraremos en aquellas actividades, situaciones y prácticas que tengan continuidad, pero tiene que haber tradiciones que mueren porque la actividad muere, y tiene que haber tradiciones que nacen, y eso es lo más difícil de este mundo, es que nosotros inspiremos a una nueva tradición como tiene que ser. Lo segundo, vinculado con lo anterior, que me crea siempre desazón en todos los seminarios. Se habla de edad oscura. Yo tengo una sensación subjetiva de que siempre que leo a filósofos me están describiendo edades oscuras. O sea, Platón me está describiendo edad oscura. O mejor dicho, dan nacimiento a sus grandes ideas a partir de una situación oscura, siempre. Vinculado con esto me planteo, ¿cuáles han sido las situaciones en que había valores y en que había luz? Nunca. A mí me parece bien que hay que decirlo. Lo segundo, sobre el sujeto. Cuando decimos, y no es por contradecirte, hablan 3 idiomas pero no dicen nada. Pero es que yo tengo la sensación de que la mayor parte de los individuos de la sociedad no dicen nada. Es decir, no es porque ahora hablen, no es ni peor ni mejor, quiero decir. Me parece bastante parecido. Incluso yo diría que hoy, por ejemplo, en la juventud hay mucha más gente pensante que ha habido nunca. La Universidad Española tiene fuera de España del orden de 3.000 investigadores en el nivel de premios Nobel. 3.000, 2.000, 3.000, 1.500. Quiero decir, cuando oigo hablar a algunos catedráticos que yo he tenido todavía ya mayores, y yo decía, pero si en vuestra época no os conocía nadie, no hablabais con nadie, no teníais un teléfono de ni un solo departamento de física de una universidad extranjera. Bajad un poco los humos. Es verdad que igual lleva un pendiente en la oreja, ya, pero yo es que tengo compañeros físicos del pendiente en la oreja que son unos crack. Uno esto con lo de Feyerabend, aunque no iba a hablar de Feyerabend. Feyerabend para mí es una persona de gran referencia, pero creo que
quizá en el mundo filosófico no sé si se entiende un aspecto que es fácil de entender desde dentro de la física. Él lo que viene a decir, él no opone una teoría a la de Kuhn, lo que dice es, los descubrimientos físicos no se han hecho nunca con vuestro método, esto es lo que viene a decir. Es decir, los Einstein, los Maxwell, los 20 o 30 que realmente han cambiado la física del mundo, eran seres anárquicos, eran seres caóticos, eran seres que tenían una parte de lógica y varias partes que no eran de lógica, que eran de emotividad, sobre todo de trabajo enloquecedor, neuróticos casi siempre, etcétera. Entonces, él lo que viene a decir es, por el método, las farmacéuticas sí que puede que descubran cosas, pero tampoco, porque la historia de los descubrimientos casuales, pero casuales porque se trabaja 20 horas, lo de la iluminación, como es el talento, sí, pero que me pille trabajando. Y lo tercero era solo sugerir que quizá en lo que estabais hablando vosotros, es fraternidad la palabra que aparece a recuperar de la Ilustración. Y por último, me preocupa otra cosa, que cuando analizamos, unas veces analizamos las realidades históricas y otras los pensamientos. Dicho más rápido, ¿era aristotélica la sociedad de Aristóteles? No. ¿O era platónica? De hecho, era de varios filósofos, pero una cosa es lo que el filósofo dice y ahora parece que mitificamos el mundo antiguo, porque tomamos la idea de los filósofos, lo que he oído a veces decir, por ejemplo, a Diego Gracia como la ética docens y la ética tollens. Claro, es que la ética docente siempre es buena, bueno, puede ser parcial porque es la mía y lo del otro, pero siempre estoy proponiendo grandes cosas. La ética real del siglo XX ha sido penosa, pero su ética teórica no ha sido penosa. Y esto a mí me preocupa a veces porque si analizamos sobre la realidad de hoy, es horrible, pero es que no sé muy bien, porque o la de los filósofos existencialistas están marcados por una guerra de hacía unos años horrible. Pero si yo hubiera sido filósofo de la guerra del Peloponeso, ¿no habría estado también en la misma situación? O sea, no hay una parte de una filosofía que nos llega de gente demasiado cercana a nosotros, que algunos han estado vivos hasta hace poco. Nada más. Muchísimas gracias, Sergio. No pasa nada. Y nace de que un día apunté Sergio. Pues muchas gracias, Luis. Pues la verdad es que tienes muy buenas experiencias respecto a un público joven, un público emprendedor mentalmente hablando, y ese tipo de público pues nos hace falta reivindicarlo también, porque muchas veces tenemos tendencia a asumir un sesgo negativo y generalizar abusivamente. Lo dice MacIntyre en su capítulo Hecho, Explicación y Pericia, y habla muchas veces de que tomamos por hechos una supuesta realidad incontestable, incontrovertible, y esos hechos pues no son tales, sino que tienen un sesgo muy particular en función de con qué parámetros los miramos. Eso no significa que nos abogue al relativismo, MacIntyre, pero sí que es verdad que nos frena de algunas tendencias absolutistas. Y también respecto a los juicios sobre personas y sobre realidades que merecen siempre un cuidadoso análisis, con lo cual ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas. Y bueno, pues que te haya ayudado un poco a ver MacIntyre con otros ojos, pues la verdad es que es un pensador especialmente rico en matices, de una cultura literaria extraordinaria, cosa que no se da en muchos filósofos de la modernidad y sobre todo de la posmodernidad, y por tanto es un filósofo que interpela, que dialoga en el espacio público con todo tipo de protagonistas, y no para conseguir pues premios Princesas de Asturias ni cosas por el estilo. No estoy criticando, por supuesto, toda la aportación de Michael Sandel, ni muchísimo menos, pero MacIntyre va por otra línea y sobre todo nos ayuda a calibrar la prestancia de ese investigador que se recluye, que se aleja, pero que saca el máximo partido a una obra. Y yo he visto lecturas de algunos autores y de algunos literatos por parte de MacIntyre, pues que seguro que han supuesto un esfuerzo intelectual por su parte, de genialidad, en cierto sentido. Y bueno, pues aprender de los sabios de nuestro tiempo pues es un mérito. Y que luego que MacIntyre no se identifique
con los filósofos de la Europa continental es una realidad. MacIntyre claramente se decanta por el mundo anglosajón en todo. Y eso pues, nos lleva a lo que comentaba antes el doctor Peris, pues, al silenciamiento respecto de algunos autores que tacha pues, como tomistas venidos a menos o tomistas irreconocibles porque han claudicado respecto a algunos planteamientos de la modernidad que han hecho suyos y que él, por supuesto, pues no se adhiere a ello. Pero bueno, es un sesgo particular el suyo. Él habla mucho de la parcialidad también, y por eso es un estudioso del concepto de lealtad, porque la lealtad en el fondo implica parcialidad, porque uno se adhiere a otra persona por ser quien es esa persona, pero a lo mejor si es su hijo o es su padre, esa adhesión tiene unos matices diferenciales muy notorios, y en ocasiones, pues yo apuntaría aquí a un tema casi de cierre, porque estamos a una hora ya bastante tardía. Un criminalista que ha recibido una enorme formación en Notre Dame por MacIntyre, que es George Fletcher, pues plantea en una de sus obras recientes, Loyalty, plantea un detalle singular, y es que la confianza se da entre dos partes, pero la lealtad entre tres. La confianza es una relación dual, la lealtad es una relación triádica. Y el apunte de la lealtad viene de MacIntyre, y es que lealtad implica, como diría MacIntyre, A y B. Él lo dice respecto a teorías de la justicia rivales, una la socialdemócrata, otra la liberal conservadora, pero en este caso, Fletcher habla de A, B y C. ¿Y quién es A? Pues quien es generador de lealtad, porque ha hecho méritos previos, porque merece la adhesión, no tanto por el poder que ostenta, sino por la autoridad moral que suscita. ¿Y quién es B? Quien está deseoso de adherirse a los postulados de A. Y lo está con convicción, con responsabilidad, porque está convencido que lo mejor que puede pasar es tomar el paraguas de A para cualquier contienda que venga en el futuro. ¿Y quién es C? El que está rivalizando con A para ganarse a B. Por tanto, detrás de este juego, de falsos acrónimos, en realidad lo que se esconde es que la lealtad, para ser una virtud, es una cuestión esforzada y no a falta de que no existan alternativas. La lealtad, como la confianza, es una relación que se puede retroalimentar positivamente o a la inversa, pero si se retroalimenta positivamente es con plena convicción, que es como decir, aunque pueda irme con otro, te sigo a ti porque merece la pena. Sí. Bueno, yo daros las gracias por la charla que nos habéis dado, pero también reconozco, como ha reconocido, que el nivel no es el mío. Por eso quiero descender un poco en particular en algo que se ha dicho, que lo has dicho tú, ya hemos olvidado aquello de buscar la verdad, y has hecho referencia a Antonio Machado y tal. Voy a descender en algo que has dicho, Ginés, referente al aborto. Has dicho que es un asesinato, has dicho que es un derecho, y has dicho que también hay personas que, bueno, pues no quieren entrar en lo que otros hagan, que ni les parece bien ni les parece mal. Lo que otros hagan. Bien, yo voy a hacer referencia a un catedrático de filosofía, López Quintas, catedrático en Madrid de la Complutense, que dice algo así: si una institución dijera la práctica del aborto es injusta, ¿cabe tacharla, esta opinión, de una imposición? ¿Cabe tacharla de intolerante?
Y él dice, no, ni mucho menos. Dice, defender una idea no significa imponer. Dice, sino querer vivir y compartir con otras personas tu opinión. No es un deseo coactivo, dice, sino participativo. Lo digo muchas veces también por el encuentro. La verdad está muy relacionada con el encuentro y con la reconciliación de los conceptos. Si no somos capaces de reconciliar y encontrarnos en los conceptos, pues difícilmente podemos entendernos, ¿no? Y él acaba diciendo, dice, un valor no se impone nunca, sino atrae. La vida humana merece un respeto incondicional, un mínimo ético. Sí que me gustaría que los ponentes pues pudieran decirnos algo sobre esta opinión de este catedrático, ¿no?, de López Quintas. Tengo una opinión sobre López Quintas porque no he leído López Quintas, Eduardo. Lo que acabas de nombrar entiendo que es un pasaje que, sacado de contexto, no me deja demasiados elementos de juicio. Si quieres descender todavía más, plantea radicalmente lo que quieres decir. ¿Tú quieres que yo diga si el aborto es un asesinato, si el aborto es un derecho? No, porque lo otro, eso que acabas de decir es lo que en Inglaterra se diría son platitudes. Quiero decir, lo que él plantea es la práctica del aborto es injusta. Esta opinión es una imposición, es intolerante, es radical. ¿Cómo lo podemos llamar? Y él dice que no. Es la opinión de quien considera que la práctica del aborto es injusta. Pero no, esto no es ningún planteamiento. Pero claro. Es que cualquier opinión es una opinión que la lo que no acabo de entender no es lo que tú quieres preguntar, sino qué respuesta esperas. No estoy preguntando, estoy haciendo una reflexión a los ponentes para saber qué se opina sobre este criterio de este catedrático de filosofía. Pero estamos hablando de MacIntyre, quiero decir, sí. Podrías haber aducido a López Quintas como una legión. No lo sé, francamente no lo sé porque no he leído nunca un libro de López Quintas, no tengo elementos de juicio para decirte, no sé ese pasaje que has leído, qué contexto tiene. De MacIntyre se ha dicho, la ética tiene una serie de principios que están en función del contexto. Ya tienes ahí a MacIntyre, ¿no? Pero es que me falta precisamente el contexto, no lo tengo, no he leído, claro. no he leído de dónde viene esa afirmación, no lo sé. Y no sé exactamente cuál es tu pregunta ni cuál es la respuesta. Tengo problemas, Eduardo, para comprenderte, para encontrar ese elemento de conciliación que haría que cualquier comunicación tuviera un viso de verdad. Es que he descendido a un nivel muy bajo y ahí a lo mejor no hay... No, al contrario, no, en eso estás completamente equivocado. No, te has mostrado deliberadamente ambiguo. Eso no es haber descendido, eso es haberte mostrado... no es una pregunta clara y no puede haber una respuesta ¿Te refieres clara. Que López Quintas, lo que he leído, que es de López Quintas... ¿Es ambiguo? No. López Quintas, no sé si es ambiguo o no. No sé. Tú eres ambiguo. Bueno. Y esto es lo que hace que la discusión no sea, bueno, no sea fácil. Haz una pregunta don clara. Ginés, ¿qué opina de esto? Es muy sencillo esto. Bueno, pues a Alfonso López Quintas he tenido oportunidad de coincidir con él en múltiples foros y hemos dialogado sobre muchos temas, hemos comido juntos y bueno, pues siempre se aprende de un erudito. Yo diría más escorado hacia la estética que hacia la ética, pero bueno, que en cualquier caso es un autor que en España pues ha tenido bastante eclosión en cuanto a algunas de sus obras y ha tenido pues buen predicamento. Alfonso López Quintas pues plantea pues una consideración respecto a un drama de nuestro tiempo y que tiene digamos un efecto que se proyecta no en el interior de una mujer como algunos pues quieren considerar, sino que tiene una proyección familiar, social, pública. No es una cuestión absolutamente privada y yo con mi cuerpo pues hago lo que quiero, etcétera, etcétera. Esos falsos dogmas que hemos heredado de pseudo discursos de nuestro tiempo pues nos ayudan muy poco para aclarar estos conceptos, ¿no? Y estas realidades que hay una vida humana en juego. El aborto, más que una cuestión ética, ahora se habla del aborto ético cuando hay casos de violación, no entiendo jamás cómo el concepto ético pueda ir acompañando al aborto.
El concepto del aborto es una realidad, digamos, que afecta fundamentalmente al sustrato biológico, que es lo que más se quiere en estos momentos denostar. Porque de un modo extravagante, pero plenamente deliberado, digamos, y ahí voy a parafrasear a McIntyre, la biología retrocede y se expande el deseo. Y entonces la biología pues deja de ser relevante porque queremos nosotros forjar nuestra propia biología, nuestro propio ser. Bueno, pues ciertamente es un derrotero, a mi modo de ver, que puede generar enormes daños y sobre todo pérdida de sentido para quienes así lo acometen. Pero sí que es verdad, y coincido con el profesor Lastra, que estamos hablando de una consideración, de un apunte marginal que no conecta directamente con la sesión que estamos hoy tratando, que nos llevaría muy lejos comentar, y yo, por supuesto, pues emplazo a Eduardo a tener foros en los que tengamos oportunidad de coincidir. En ocasiones, Eduardo y yo hemos coincidido a una temperatura ambiente de 5 grados o a una temperatura ambiente de 47 grados, porque en el Mar Muerto había 47 grados y ahí estábamos juntos, con lo cual hablaremos un largo y entendido. Gracias. ¿Se puede hablar con 47 grados? ¿Alguna? Por favor, pero el micrófono. Muy brevemente, no quiero quitar mucho tiempo, pero... tenemos un horario hasta las 9, salvo los sí, que seáis no. aficionados al Valencia, que eso siempre se cura, ¿no? Al comentar esa diferenciación entre, bueno, que es más orientado hacia la estética que hacia la ética y tal, me ha venido a la cabeza la importancia que tiene Kierkegaard en la obra de McIntyre. Eres o esto o lo otro, ¿no? Y como dice, bueno, cuando haces ese A y ese B y haces el pensamiento estético y te das cuenta de que el ético en realidad es el que mola. Te das cuenta que hay un peso especial, ¿no? Y al principio, decía el profesor Lastra, esa gran duda que ha quedado en el aire, ¿no? Entonces, ¿estamos en épocas de tinieblas o no? Me han encantado las intervenciones de los compañeros, muchísimas gracias por ellas también. No puedo evitar, yo soy un pelín cínico, es verdad, me voy un poquito, casi sin querer, pero el tema es, me da mucho miedo, tengo mucho pánico a esa especie de querencia por los grandes, por la virtud, la querencia por la virtud, por lo bueno, por aquella capacidad que tenemos de reconocer lo bueno frente a lo malo, así como muy cartesiana, ¿no? Que sin embargo no sea tal, sino que en realidad ya no estemos a tiempo de encontrar una ética frente a una estética, sino una estética que habla de sí misma como tal y una estética que finge ser una ética. Estamos en épocas en las que todo el mundo blande banderas por todas partes, conceptos morales fantásticos, pero a mí me cuesta encontrar a nadie que lo haga con una finalidad ética real. En el fondo están buscando sus propias habichuelas y están moviendo a todo el mundo detrás de una bandera, cada cual de los colores que quiera, pero bueno, hechas de tela. En la oscuridad no hay colores, ¿no? Entonces, si estamos en esa época oscura, ¿qué más dan las banderas? ¿Y qué más da aquello que es bueno y que es malo si en el fondo cuesta encontrar a alguien que se lo crea? Aquello de, claro, las comunidades, al principio no puedo evitar también las bromas tontas lingüísticas, son una debilidad mía. Aquello de, estamos en la época de San Benito, yo lo pondría con M y todo junto, estamos en la época del San Benito, porque nos ha tocado un San Benito gordo, en el que la gente blande virtudes en las que no cree, bondades en las que no cree. Entonces, en realidad, ostras, soy cenicito, humor lingüístico tontorrón y un poquito cínico, y me da la sensación de que si esto no son las edades oscuras, estamos a punto de verlas, ¿eh? Porque la cosa... Entonces, el miedo es, si me tengo que retirar a una comunidad, ¿sabéis de alguna pequeñita y confortable? Este es un buen lugar, ¿eh? Un buen lugar para quedarse. Alejandro Llano dice en sus intervenciones, algunas repletas de buen humor, dice que estamos transitando de la ética a la estética y de la estética a la dietética. Ese es el tema de nuestro tiempo, la dietética.
Y bueno, pues en ese sentido sí que es verdad que estamos perdiendo parámetros de objetividad o parámetros de unidad, bien, verdad, belleza, y nos encontramos con la dispersión, con la fragmentación. Por otra parte, nos encontramos con la incoherencia, como acabas de comentar, respecto a que a veces se predican muchos conceptos precisamente porque no se viven nada, y entonces es como una herramienta, digamos, defensiva, pues los invocamos en demasía. O cuelan fácilmente porque son bien atraídos por parte de algunas instituciones o por parte de algunos públicos mediáticos, etcétera. Bueno, yo creo que foros como este, el de la Escuela de Filosofía del Ateneo, y en lo que nosotros queremos desarrollar en la Facultad de Filosofía y estamos desarrollando en estos últimos años de la Universidad Católica, y más allá, y otras instancias, pues tenemos aquí pues el Instituto de Ética para la Comunicación de las Organizaciones de la Universidad de Valencia, con una cátedra que se dedica a la formación de directivos, a la formación de estudiantes universitarios e investigadores, a la formación de jóvenes doctores, y a la formación humanista, como lo prueban pues estas grandes sesiones que vamos a desarrollar sobre grandes libros y que hemos empezado en este mes de enero pasado. Bueno, pues sigue habiendo foros de encuentro donde podemos llamar a las cosas por su nombre y no tememos una agresión, porque en ocasiones hay lugares donde no se puede hablar con libertad, y eso sucede no en desiertos lejanos. Perdón por la alusión que algunos pueden recordar a las declaraciones post-11M. No, la verdad es que lo tenemos bastante cercano, donde hay dificultades para expresarse con libertad, y este no es precisamente un ejemplo de ello, sino más bien es un lugar donde apaciblemente podemos hablar con propiedad y hablarnos a la cara pues grandes temas, y poniendo una sabia diferencia entre lo que es el argumento y lo que es la persona. Hay que saber distinguir desde el principio, y cuesta. Y en el cainismo español tan recurrente, pues confundimos claramente pues la subjetividad y la objetividad, lo mezclamos todo, y al final tomamos cartas contra alguien porque es portador de una idea con la que no nos identificamos. Considero que es necesario ahora, en tiempos de fragmentación, de ruptura, de descomposición, por así decirlo, buscar muchos elementos de unidad, muchos elementos de confraternidad, como ha comentado también antes Luis, y de pensar que, bueno, pues que a fin de cuentas nosotros no tenemos la última palabra. Como es natural, quienes somos creyentes, pues consideramos que Dios tiene la última palabra, más allá de los entresijos humanos del hoy y ahora. Pero por encima de todo, lo que nos toca ahora en el cortísimo plazo es saber dialogar, saber argumentar y buscar metas comunes que nos unan, que nos hagan más fuertes, y que pensemos mucho en los jóvenes.